Bienvenido a la lección Protección local en Windows Server. En la actualidad, los sistemas operativos ofrecen la posibilidad de controlar tanto quién puede acceder al sistema, para lo que utilizan las abstracciones de usuario y grupo, como qué pueden hacer una vez han accedido, para lo cual existen un conjunto de mecanismos de protección. En esta lección repasaremos los conceptos básicos de protección local en sistemas Windows Server, con los objetivos de que seas capaz de comprenderlos y describirlos, así como de configurar un sistema real a partir de un conjunto de requisitos dado. La lección está estructurada en tres grandes apartados. En primer lugar, veremos una visión general del modelo de protección de Windows Server, para pasar a continuación a describir con detalle los atributos de protección y las reglas de protección de dicho modelo. Finalmente, concluiremos con un pequeño resumen. Comencemos. En Windows Server, la protección está basada en un proceso de comparación entre los atributos de protección de los procesos que el sistema almacena en una ficha denominada SAT y los atributos de protección del sistema o derechos de usuario y los atributos de protección de los recursos o permisos. Todo ello mediante un conjunto de reglas bien definidas. Estas reglas son aplicadas por el sistema cada vez que un proceso desea realizar una operación que pueda afectar al sistema o alguno de sus recursos, y son utilizadas para conceder o denegar dicha operación en función del tipo de operación de que se trate y los valores que tengan los atributos de protección implicados, es decir, los atributos del proceso y los derechos o permisos implicados. En esta segunda parte describiremos con detalle los atributos de protección. Para cada proceso, el sistema almacena una ficha de seguridad denominada Security Access Token o SAT, que tiene los siguientes elementos. En primer lugar, el identificador interno del propietario del proceso, así como los identificadores de todos los grupos a los que este usuario pertenece, y finalmente la lista de derechos de usuario que tienen concedidos tanto el propietario como cualquiera de sus grupos. Por otro lado, en Windows Server, el propio sistema también tiene un conjunto de atributos de protección denominados derechos de usuario, que controlan acciones que afectan al sistema en su conjunto, tales como la capacidad de un usuario de iniciar sesión en el sistema, o bien a través de la red, la capacidad de apagar el sistema o de cambiar la hora, o de instalar dispositivos, etc. Las características fundamentales de los derechos de usuario son las siguientes. Primero, existe un conjunto finito y conocido, no siendo posible que el administrador agregue ni borre ninguno. En segundo lugar, los grupos integrados, tales como los usuarios avanzados, usuarios habituales, administradores u operadores de copia, poseen una preasignación inicial, que determina en buena medida sus capacidades por defecto. Por otro lado, el administrador puede cambiar esta preasignación o asignar estos derechos a otros usuarios o grupos que se creen más adelante en el sistema. Finalmente, en el caso de que se produjera un conflicto entre un permiso y un derecho, los derechos tienen siempre mayor prioridad. Los atributos de protección que permiten controlar las acciones realizadas sobre los recursos se denominan permisos. Hay que tener en cuenta que Windows Server reconoce múltiples tipos de recursos en el sistema, pero que nosotros solo nos vamos a centrar en los objetos del sistema de archivos NTFS, es decir, archivos y carpetas. Propiamente hablando, los atributos de protección de cada recurso incluyen los siguientes: el identificador del propietario del recurso, una lista de control de acceso de seguridad que permite auditar el acceso a los recursos, aunque este apartado quedaría fuera del ámbito de la lección, y finalmente la lista de control de acceso de protección o DACL, que es la que permite incorporar la protección del recurso. En particular, existen dos listas de protección, una heredada, de la carpeta padre del objeto que sea, y otra explícita que es propia del objeto. Internamente, la DACL es una lista de permisos donde cada uno de los cuales contiene el identificador del usuario o grupo al que afecta el permiso, el propio permiso, que puede ser positivo o negativo,
Y finalmente, en el caso de que se trate de una carpeta, una regla de la herencia que afecta a dicho permiso, que incluiría cuáles de los objetos por debajo de la carpeta aplicarían el permiso. En este caso, el sistema permite un conjunto de combinaciones entre todos los objetos, ninguno de ellos, solo las subcarpetas, solo los archivos, etc. Cada permiso que se puede conceder a un usuario o grupo sobre un recurso es en realidad una combinación de 13 bits individuales que controlan las operaciones individuales que se pueden realizar sobre los recursos. Sin embargo, dado que sería complejo conceder permisos manipulando 13 bits individuales, Windows Server incorpora además un conjunto de plantillas de dichos permisos que se denominan permisos estándar y que veremos a continuación. El permiso estándar listar solo está disponible para carpetas e incluiría la capacidad de acceder a la carpeta para observar su contenido. El permiso estándar de leer en una carpeta incluiría listar más la capacidad de abrir para lectura los archivos que contiene. En el caso de un archivo, este permiso incluye la capacidad de poder leer el contenido del archivo. Leer y ejecutar sobre una carpeta incluye los permisos individuales de leer y además el permiso de atravesar carpetas, que permitiría formar un nombre de ruta con el nombre de dicha carpeta. En el caso de un archivo, incluiría leer el archivo y en el caso de que fuera ejecutable, ejecutarlo. El permiso estándar de escribir en una carpeta incluye la capacidad de crear nuevos archivos y carpetas en la misma. En el caso de un archivo, permite modificar su contenido. El permiso estándar de modificar, tanto para carpetas como archivos, incluye todos los permisos individuales de leer y ejecutar y escribir y además la capacidad de eliminar dicho objeto. Finalmente, el permiso estándar control total incluye todos los permisos individuales de modificar, más la capacidad de cambiar permisos y tomar posesión tanto en carpetas como en archivos, y en el caso particular de las carpetas se incluye además la capacidad de eliminar archivos y subcarpetas vacías sobre las que puede que no se tengan permisos. Pasamos ahora a la tercera y última parte de la lección, en donde describiremos las reglas de protección de Windows Server. En primer lugar, veremos las reglas de protección generales que establecen cómo se produce la creación o modificación de permisos en recursos. Cada vez que se crea un nuevo recurso, el identificador del proceso pasa a ser el identificador del propietario del recurso. En el recurso se activa la herencia y su lista de permisos explícita queda vacía. Es decir, cualquier nuevo archivo o carpeta que se cree en el sistema pertenecerá a quien lo haya creado y obtendrá sus permisos iniciales a partir de los permisos de su carpeta padre mediante el mecanismo de la herencia. En segundo lugar, la modificación individual de permisos, es decir, la creación, borrado o modificación de un permiso, solo está permitido en la lista explícita. Respecto a los permisos heredados, hay que tener en cuenta que el control de la herencia se puede realizar a dos niveles de manera independiente. Por un lado, en cada recurso la herencia puede activarse y desactivarse a voluntad. Cuando la herencia está activada, el recurso recibe los permisos heredados y explícitos de su carpeta padre como heredados. Por el contrario, si la herencia está desactivada, el recurso no recibe ningún permiso heredado. La activación y desactivación puede cambiarse tantas veces como sea necesario. Por otro lado, cuando definimos un permiso explícito en una carpeta, podemos restringir los objetos por debajo de esa carpeta que lo recibirán, es decir, aquellos objetos en los que se aplicará el permiso, tal como hemos comentado antes en la lección. La siguiente regla hace relación a la copia de archivos. Cuando se copian archivos, el sistema considera que se están creando archivos nuevos y, por tanto, se aplica la misma regla que la de nuevo objeto, es decir, los nuevos archivos recibirán mediante la herencia los permisos de la carpeta de destino y tendrán como propietario el usuario que realiza la copia. Cuando se mueven archivos, Windows Server distingue dos casos. Si movemos archivos entre carpetas de la misma unidad, entonces los archivos que se mueven mantienen sus permisos originales como explícitos en el destino y la herencia se desactivaría. Sin embargo, cuando se mueven archivos entre diferentes unidades, se comporta como si fuera una copia, y por tanto, los permisos originales se perderían y se activaría la herencia en el destino. Pasamos ahora a describir las reglas de protección de Windows Server que se aplican cada vez que un proceso solicita una operación en el sistema. En primer lugar,
Si la operación afecta a un derecho, entonces directamente se comprueba la ficha de protección del proceso, ya que la lista de derechos concedidos se sitúa en dicha ficha. Por el contrario, si la operación afecta a un recurso, archivo o carpeta, entonces el sistema recorre secuencialmente la lista de permisos del recurso hasta que se produce una de las tres siguientes condiciones. Primero, se encuentra un permiso para el que el propietario o alguno de los grupos del proceso tiene la operación concedida. En ese caso, se concede la operación. Segundo, se encuentra un permiso para el que el propietario o alguno de los grupos del proceso tienen la operación denegada, con lo cual se deniega la operación. Y tercero, se acaba la lista de permisos sin haber encontrado ninguno que haga referencia al propietario o a alguno de los grupos del proceso, con lo cual también se deniega la operación. Es importante recordar que existe una ordenación entre los permisos de la lista de control de acceso del recurso, y esta ordenación indica la prioridad de dichos permisos. La ordenación es: primero se sitúan los permisos negativos explícitos, luego los positivos explícitos, en tercer lugar los negativos heredados y finalmente los positivos heredados. Las reglas anteriores plantean dos consecuencias fundamentales. En primer lugar, la ausencia de permisos sobre un recurso impide a un usuario grupo realizar las operaciones correspondientes. Y segundo, cada usuario recibe implícitamente la suma de los permisos concedidos a todos sus grupos, excepto cuando uno de esos permisos es negativo. En este sentido, es importante recordar que los permisos negativos tienen siempre más prioridad que los positivos, y por tanto, si concedemos a un usuario un permiso negativo sobre un recurso, el usuario no puede realizar la operación correspondiente sobre el recurso, aunque dicha operación esté concedida a alguno de los grupos a los que pertenezca el usuario. Para finalizar, vamos a examinar con detalle las reglas que rigen la operación sobre recursos, que es más importante desde el punto de vista del propio modelo, que es la modificación de los atributos de protección de los recursos. En primer lugar, observaremos en qué condiciones se puede cambiar el propietario de un recurso. En este caso tenemos dos alternativas. La primera consiste en tomar posesión. ¿Quién puede tomar posesión de un recurso? En primer lugar, cualquiera que tenga concedido el permiso individual de tomar posesión, que se encuentra dentro del permiso estándar control total, o bien cualquiera que tenga concedido el derecho a tomar posesión, que por defecto tienen concedidos solo los administradores. La segunda posibilidad a la hora de cambiar el propietario se encuentra en cambiar la posesión, es decir, reasignar la propiedad del recurso a otro usuario o grupo. En este caso, cualquiera que tenga concedido el derecho a restaurar archivos podrá cambiar la posesión de un recurso. Por defecto, solo la tienen concedida los administradores y los operadores de copia. El segundo de los atributos de protección, las listas de control de acceso de protección y seguridad, podrían cambiarlas. En primer lugar, el propietario, que siempre podría hacerlo independientemente de los permisos que tenga concedidos actualmente. Y en segundo lugar, cualquier usuario o grupo que tuviera concedido el permiso individual cambiar permisos, que también se sitúa dentro del permiso estándar control total. En resumen, hemos revisado en esta lección los conceptos fundamentales sobre la protección en sistemas Windows Server. Este modelo se concreta, por un lado, en la información que el sistema almacena para llevar a cabo la protección, los denominados atributos de protección, que son los atributos de los procesos o SAT, los atributos del sistema o derechos de usuario y los atributos de los recursos o permisos. Y por otro lado, cuáles son las reglas de protección que Windows aplica y cómo se aplican. En particular, cómo se produce la asociación automática de permisos a recursos, cuáles son las reglas que controlan las operaciones que los procesos hacen en el sistema y, en particular, aquellas que afectan al propio modelo, es decir, las que rigen el cambio de atributos de protección a los recursos.